Como se decía, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie y a buscar en nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. La resurrección no es religiosidad. La resurrección no es religiosidad. Vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo del 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, pedirte que tú puedas fundamentarnos y que tú nos puedas ayudar, Señor, a que podamos establecer el mensaje que tú quieres que recibamos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Quizás en una forma un tanto breve quisiera poder traer esta enseñanza por la que estamos esta mañana acá y recibir el mensaje, y que cada uno de nosotros pueda haber venido hoy y no haber venido en vano, sino haber venido y llevarse un fundamento, haberse llevado un crecimiento espiritual por el cual nosotros debemos de estar siempre deseosos de crecer para llegar a ser aquel varón perfecto que nos menciona la Escritura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La resurrección de Cristo no es un tema religioso. La resurrección de Cristo no es un tema religioso.
¿Por qué razón? Hermano, porque confundimos la naturaleza de las cosas y la convertimos en misticismo. Como por ejemplo, ¿qué ha cambiado en la humanidad? Que ahora nosotros llamamos aquellas cosas que son puras, las cosas que son puras, las llamamos impuras. Como por ejemplo el agua que nace en los arroyos. Esa agua es pura. Y usted dice, ay no, yo no puedo tomar de esa agua, yo solo tomo agua de botella. Y esa agua está más adulterada y más sucia. Y según los últimos estudios, el agua que usted toma embotellada es más propensa a causarle cáncer que el agua que usted toma de la montaña, por el proceso químico al que está sometida. Entonces venimos a tomar enseñanzas que no son ciertas. O aquellas personas que todo el tiempo se lavan las manos, ¿verdad? Que todo el tiempo se lavan las manos y dicen, ay, hay que lavarse las manos, pero fuman. Entonces, mire, ya no se laven las manos, deje de fumar, le va a ayudar más. Es que es malo, ¿verdad? Es que es malo. Entonces, empezamos a vivir hasta cierto punto, empezamos a construir verdades que no son ciertas, sino que son mentira, y nosotros las hacemos verdad en el transcurso de nuestra vida. Las hacemos ciertas en nuestra idiosincrasia, las hacemos ciertas en nuestra vida. Decimos, yo recuerdo que una persona estacionaba su vehículo en mi garaje. Ahí le cobraba yo 10 colones el mes, 10 colones el mes, ¿verdad? Y cuando llegaba, yo a veces llegaba él a las 12 de la noche, yo ya estaba dormido, y cuando estacionaba el carro le metía 2 aceleradas al camión, ¿verdad? Y yo me despertaba, ya llegó, ¿verdad? Ya llegó Roberto, decía yo. Y un día le digo, hermano, mira, no podrías, le digo yo, dejar de hacer ese par de acelerones. Yo estoy dormido y me vuelvo a despertar y me está matando eso. Y me dijo, es que ahí es para nivelar el nivel del aceite. Y le he consultado a todos los mecánicos que conozco y me dicen que tal cosa es mentira. Entonces yo cuando metía mi carro, también para que se nivelara el nivel del aceite. Entonces empezamos nosotros a vivir ciertas ideas como verdades. Y en el asunto de la resurrección, que es la base fundamental, la base principal de nuestra fe. Esto no es religiosidad. Esto es parte de un proceso natural. La resurrección es parte de un proceso natural en el ser humano. Todas las personas tengo unos amigos que iban para África y les empiezan a preguntar y les dicen, ¿usted ya lo vacunaron para la varicela? ¿Y usted cree que después de 50 años yo tengo la cartilla de donde están las vacunas? Pues no sé, y a usted le bautizaron le vacunaron para tal cosa. No sé, ok, a la fila, a ponerle las 8 vacunas para los que van para el África. Porque no tienen un comprobante. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento cuando se inocula el virus de la enfermedad para el cual a usted lo están tratando? ¿Qué sucede? La vacuna es el mismo virus de la enfermedad, pero debilitado. Entonces viene nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico,
Y como en este momento es más fuerte que el virus que está allí, que el virus que está ahí, viene y aniquila. Y entonces comienza a formar anticuerpos y fortalece los anticuerpos de la enfermedad debilitada que se le ha inoculado, que se le ha inyectado, y entonces se devora el virus inmediatamente. Se devora el virus. Nosotros teníamos una perra que se llamaba Laika. Yo no sé si algunos habrán tenido alguna Laika, ¿verdad? Pues la perrita de repente andaba la bulla de que los perros tenían rabia, ¿verdad? Entonces nosotros la fuimos a buscar y aullaba desesperadamente, aullaba, ¿verdad? Y lloraba, y andaba desesperada. Entonces, esa perra tiene rabia, nos dijeron. Y el día de ayer, usted sabe que los perros, para demostrarle el amor a uno, lo besan en la boca. Yo tengo una que se llama Lulu, que se da unos besos de lengua, pero increíble. No me le escapo, ese es, pero, ¿verdad? Parece sapo de su velocidad para agarrar las moscas. Le digo, ya, estos son los besos de lengua, le gusta dar. Pues lo que le quiero decir es que cuando me atacó, yo andaba un bate de béisbol, y cuando me atacó tuve una puntería, la tuve que eliminar. Y en eso llega el inspector de sanidad y le ve la gran burbuja de baba que había estado tirando, y me dice: este perro tenía rabia. Así que todos ustedes para la clínica. Todos para la clínica. 14 vacunas contra la rabia. 14 vacunas. ¿Por qué razón? Porque si ya teníamos el virus, la vacuna iba a venir a enfrentarse al virus que ya estaba corriendo en nuestra sangre. Al virus que ya estaba creciendo en nuestra sangre, y tenía que ir el virus enfrentarse a nuestro aparato inmunológico y comérselo, destruirlo. Lo curioso, lo simpático de este asunto es que las vacunas de la rabia se las ponen a uno en el estómago, ahí alrededor del ombligo, ahí se las ponen a uno. Entonces yo cuando tomaba agua se me salía como que era regadera, ¿verdad? Se me salía. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué le explico esto? Porque esto es el sistema real. Aquí no hay misticismo. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Usted se desangra y no cesa. Nosotros tenemos 6, 7 litros de sangre. Si usted pierde 3, 4, ya su corazón comienza a morir. Usted comienza a morir. La presión arterial, usted se muere. ¿Por qué se muere una persona cuando le dan un tiro? No se muere del tiro. Se muere de que botó toda la sangre, y ya el corazón, al no recibir sangre para seguir bombeando, porque la sangre se fue por otro lado, es que deja de trabajar el corazón y usted se muere de infarto. Usted se muere de infarto. Usted no se muere del tiro. Se muere de que como una llanta de un carro se le metió un clavo, empieza a perder la presión. Lo mismo nosotros empezamos a perder la presión. Por eso es que cuando alguien se hiere, lo primero que hay que hacer es amarrarle la herida. Amarrarle la herida y estársela amarrando, dejar que bote un poquito de sangre cada 10 minutos para que no se encangrene, y se vuelve a amarrar la pierna o el brazo, ¿verdad? O el brazo, ¿verdad? La lengua, no sé cómo se hará cuando alguien se corta la lengua, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el vecino del frente le fue a decir al vecino de la par, le dijo: su niño le sacó la lengua a mi hijo. Ay, le dice, son cosas de chicos. ¿Y ahora cómo hacemos para pegársela? ¿Verdad? Otro mañana se van a acordar de eso. Entonces, estos son procesos naturales. Estos son procesos naturales
en donde nosotros allí tenemos que poner los pies en la tierra y dejar de creencias falsas, dejar de misticismo. Entonces, la resurrección viene a ser, hermanos, la resurrección viene a ser parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. ¿Cómo sucede esto, pastor? La Escritura dice, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y versículo 26, Jesús dice, es necesario, dice el apóstol, es necesario que la semilla que es usted y que soy yo, es necesario que la semilla caiga en tierra. Y cuando la semilla cae en la tierra, esa semilla comienza a sufrir una putrefacción, y en esa putrefacción, al morir la semilla, del corazón de la semilla comienza a germinar la planta nueva, pero la semilla original murió. Es necesario, dice, que la semilla muera. Es necesario que la semilla muera, para que entonces pueda surgir el nuevo ser, la nueva vida. Y en la resurrección es así. En la resurrección es así. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El problema es que hoy en día nosotros hemos confundido la resurrección de Cristo con la religiosidad, con un sistema de costumbres y tradiciones. Nos congregamos. ¿Saben qué? Yo he notado que la mayoría de personas se congregan. ¿Saben para qué? Para mitigar la maldad que hay en ellos. Para mitigar el dolor de ser malos. Para mitigar el dolor de ser injustos. Y vienen el domingo a golpearse, vienen el domingo a pagar sus cuentas, pero todavía no han muerto a Cristo. Y el problema de esto es que si no se ha muerto a Cristo, no hay resurrección. Si no hemos muerto a Cristo, no hay resurrección. Si no hemos muerto a Cristo, no hay resurrección, no hay vida eterna. Y venimos a congregarnos el domingo, venimos a congregarnos para calmar el dolor de nuestra injusticia. Y que creemos que con eso ya estamos listos. Y que creemos que con eso ya tapamos el adulterio. Y creemos que con eso ya tapamos la fornicación. Y creemos que con eso ya tapamos el rencor, el odio. Ya creemos que con eso podemos tapar la mentira. No confunda resurrección con la religiosidad que se practica hoy. Porque el que está muerto a Cristo, el fruto de Cristo demuestra. Porque el que ha muerto a Cristo, el fruto de Cristo demuestra. Y la Escritura dice acá, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En el cual también perseveráis. Hay algunos domingueros, hay algunos cristianos trimestrales, hay algunos cristianos de funerales, de bodas y de aniversarios. ¿Saben qué? No puede ser. No puede ser. Porque el apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual perseveráis. Y perseverar no es venir una vez al mes. Y perseverar no es ser creyente solo en la iglesia. Perseverar es ser creyente las 24 horas del día.
Gloria a Dios. Perseverar, la esencia de la iglesia, no es esta reunión de hora y media, 2 horas. Esa no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es cuando vamos allá a la calle y damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. En el cual recibiste, dice, y en el cual también perseveráis. No puede ser que hayan personas en las cuales ya haya sido depositado el Espíritu Santo, que es las garantías, que es las arras de la garantía de nuestra resurrección hasta el día de la posición de la remediación adquirida. No es posible que ya tengamos nosotros la promesa del Espíritu Santo en nuestro ser y nosotros vivamos como que no nos interesa. No es posible. No es posible. La religión, la transformación a la que el Señor nos trae es para dar fruto espiritual. Es para dar fruto espiritual. ¿Cuántas personas? Yo no estoy para juzgar. Pero ¿cuántas personas solo somos buenos creyentes en la reunión? Pero allá afuera dejamos mucho que desear. Y el apóstol Pablo dice, ojalá fueses, o el apóstol Juan dice allá en Apocalipsis, dice, ojalá fueses tibios, dice, ojalá fueses o frío o caliente, pero sois tibios. No se les entiende, no se sabe si son o no son. Y el problema es que corremos el riesgo de que el día que el Señor traiga la resurrección sobre la raza humana, corremos el riesgo de que de ese día no formemos parte de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos millones engañados hay ahora que creyendo ser parte de la resurrección de Cristo no van a resucitar? Sino hasta los últimos tiempos, cuando el Señor en el trono de gloria, en el trono de las naciones, en el trono del Cordero, el Señor levante a los injustos para condenación eterna, hasta entonces resucitarán. Pero el Señor nos habla de diferentes resurrecciones. En primera de Tesalonicenses 4:13 dice, no quiero, hermanos, dice, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque el Señor, al sonido de la trompeta, el Señor nos levantará. Y aquellos que vivimos en Cristo seremos levantados con Él en las alturas. Y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así estaremos con el Señor para siempre. No quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hemos nacido de nuevo. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos nosotros. Pero si usted todavía vive siendo absoluto, si usted todavía vive en su independencia personal, la Escritura nos pone el termómetro de la fe y nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Nadie es digno de ser mi discípulo, dice el Señor, si no deja padre, madre, hermanos, hijos, posesiones. Nadie. Y nosotros antes de renunciar a cualquier cosa, renunciamos a Cristo. Renunciamos, ¿sabe qué? No podemos renunciar a un trabajo por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no creemos. No creemos en su poder. Un día el Señor en una madrugada me dijo, ¿de qué os sirve? Me dijo, que os levantéis de madrugada y comáis pan de dolores, si a quien Jehová ama, a ese le da el pan en abundancia. Y yo trabajaba 70, 80 horas a la semana. Ya, hoy es último día, ya no aguanto. Hasta que le dije, Señor, si me estás hablando aquí, respondeme. Y me respondió y me echaron del trabajo. Y gloria a Dios por eso. Porque empecé una grada más de la fe. Un paso más de fe. Un paso más de fe. Y la Escritura dice, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, dice el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, oigan bien, ustedes que creen que van a tener parte en la resurrección de Cristo, si retenéis la palabra, oigan bien,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Oigan bien lo que dice la Escritura. Si no retuvimos la palabra, creyeron en vano. ¿Cuántos en las iglesias hay que se dicen los grandes creyentes y no han muerto? Y aquí lo dice claramente. Si no retuviste la palabra, que os he predicado, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Yo me examinaría a mí mismo y diría, ¿llevo yo una cruz por Cristo? ¿Estoy pagando un precio por seguir a Cristo? ¿Estoy pagando un precio por seguir a Cristo? Cristo del Señor dijo en su santa palabra, dijo, todo aquel que pierda su vida en este mundo, la ganará. Y todo aquel que gane su vida en este mundo, la perderá. ¿De qué lado está usted? ¿Persevera usted en la palabra? ¿O creyó en vano? ¿O creyéndose ser creyente, creyó en vano? Y el día que suene la trompeta en Sion, usted se va a quedar buscando a sus hermanos en Cristo. Porque no retuvo la palabra. En el libro de los Hebreos, el capítulo 6, dice el escritor, mas quiero, hermanos, dice, que mostréis la misma solicitud en vuestras conductas en la vida para plena certeza de la esperanza. El cristianismo debe de dar fruto espiritual, debe de dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No podemos ser unos hipócritas diciéndonos cristianos. No podemos ser cristianos si vivimos peor que el mundo. Odiamos más que el mundo, tenemos más rencores que el mundo. El creyente está llamado al amor, está llamado al perdón. El creyente está llamado a llevar su cruz. No me confunda religiosidad con la resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor venga en su santa gloria, dice el libro de Mateo capítulo 25, cuando venga en su gloria y sus santos ángeles con él, la iglesia de Cristo que ha sido levantada regresa en gloria con el Señor 7 años después. Regresa en gloria con el Señor 7 años después. Y cuando el Señor haya regresado con sus santos ángeles y ponga su trono sobre la tierra, dice la Escritura que levantará a unos, dice, separará las ovejas, las pondrá a su derecha, y a los cabros los pondrá a la izquierda, y les dirá a los cabros de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque creyeron ser creyentes. Qué triste. Creyeron ser creyentes, porque para ser creyente hay que morir. Porque para ser creyente hay que morir. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si no, dice, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Estarse congregando a medias tintas. Dios no quiere a nadie a medias tintas. Dios quiere un corazón completo. Eso sí se lo voy a dar al Señor. No, tus 40 pesos no nos sirven. Al Señor lo que le interesa es tu corazón. El apóstol Pablo dijo, presentaos vosotros mismos como ¿y cuánto tengo que darle al Señor? Le preguntaron al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo respondió, presentaos vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Y nosotros ahora vivimos una vida en la que el cristianismo la llevamos así a medias tintas. A veces sí, a veces no, a veces queremos, a veces no queremos, pero la palabra de Dios dice, ya se dio cuenta usted de que la gente alrededor suya se está muriendo. El próximo es usted. ¿Está usted seguro que después de esas palabras de tierra sobre ese ataúd, usted se levantará de allí para resurrección? Para formar parte de la iglesia santa de Cristo.
o usted será levantado hasta aquel día, en el gran juicio del trono blanco al final de los tiempos, cuando el Señor resucite a los injustos y diga: salgan de un lugar de condenación en el cual ya están, y los mandará a un lugar de condenación eterno. El Señor no tendrá por inocente al culpable. El Señor no se retracta de su palabra. El Señor es inmutable, el Señor no cambia. Por el cual asimismo, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. La palabra de Dios es la salvación. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según lo que dicen. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, creyendo que Cristo no haya sido levantado a los cielos. Mas ahora, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Busque conmigo 1 Corintios 15, 23, ahí más adelantito. Ahí sin perder lo que estamos leyendo. Dice la Escritura: ahí mismo, del 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí ahora viene. Ahora viene la inoculación en nuestro ser del gen de la vida eterna, con lo que comenzamos hablando. ¿Tiene ya usted la vacuna del anticuerpo de Cristo que le garantiza la vida eterna? ¿Ha creído usted verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador personal? ¿Ha abierto usted su corazón a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados? Ese es el pasaporte a la vida eterna. Ese es el pasaporte a la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque tenemos que morir todos, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuanto dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo ya resucitó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, habían alrededor de unas 500 personas. Cuando el Señor se levanta en medio de aquella muchedumbre y se comienza a elevar, y aparece una visión celestial de ángeles que se lo llevan a él, y empieza el Señor a subir, a subir, a subir, hasta que ya no miran más que un punto y luego desaparece. Y dicen los ángeles: este mismo Cristo que habéis visto subir a los cielos, este mismo Cristo descenderá, y descenderá en gloria y pondrá su reino. Esto es para con Israel. Porque nosotros, Cristo, dice, las primicias, nosotros la iglesia. La iglesia es tomada en el día del arrebatamiento. Cristo viene sin decir nada a nadie, calladamente, en silencio. Millones de personas desaparecemos en el mundo. Aquellos que hemos muerto al pecado, entregándole nuestra vida al Señor, somos levantados y estamos allá con el Señor en las bodas del Cordero, en el Bimá de Cristo. Regresamos 7 años con el Señor en gloria y nos establecemos como reino acá en la tierra. En ese momento, los que son de Cristo, Israel, cuando la iglesia venga con Cristo y tome posesión acá en la tierra, antes de la batalla, ¿verdad? En la batalla de Armagedón, la batalla de las naciones, la batalla de Rusia, la batalla de China, la batalla de Europa, la batalla de los árabes, la batalla de Estados Unidos. En esa batalla de Armagedón, en ese momento la iglesia aparecerá. Cuando Israel esté rodeado por todas estas naciones, entonces aparecerá el Cristo con su iglesia y pondrá su reino y los destruirá con el espíritu de su boca. Entonces el Señor reinará 1000 años, dice la Escritura. Luego el fin. Mire cómo son las resurrecciones. Una, la iglesia. Entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor. Pero los que ya murieron en Cristo, no precederemos a los que ya murieron en Cristo. O sea que los que ya murieron no van adelante de nosotros, ni nosotros vamos adelante de ellos, sino que también serán levantados de las tumbas y juntos nos uniremos en el cielo, en el camino, y nos uniremos con el Señor. Esa es la resurrección de la iglesia. Luego los que son de Cristo, Israel, en su venida, hay 2 eventos: resurrección 1, resurrección A y resurrección B de la iglesia. Resucita la iglesia y en el establecimiento del Señor, en la venida de Cristo, resucita también Israel. Israel resucita para tomar su heredad, para ver el reino de Israel restaurado. Después de 1000 años será entregada una vez más la potestad de Satanás. Se librará el dragón, la bestia, la que engaña desde el principio, y a todos los que han nacido en el milenio los engañará también, y volverá a ser la última rebelión contra la humanidad. Allá el Señor destruirá también al dragón, a la bestia, y allá en el juicio del trono blanco el Señor levantará a todos los injustos y les dará una condenación eterna. La resurrección de Cristo, hermanos, no es religiosidad. No venga usted engañándose con una Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya dictaminó: por sus frutos los conoceréis. Si usted es creyente, se le tiene que notar. Si usted es creyente, se le tiene que notar en el fruto espiritual. No podemos engañar a Dios. Usted puede engañarnos a nosotros, los pastores, a las iglesias donde usted va. Nosotros hemos tenido un montón de gente que al final nosotros decimos: a saber si serán creyentes, porque fruto espiritual. Hoy lo que nos aseguramos nosotros es que el que quiere congregarse en esta iglesia, le preguntamos: hermano, ¿y cómo fue su experiencia de salvación? ¿Cómo fue su experiencia de salvación? Queremos estar seguros de que el Espíritu Santo está en usted. Cuéntenos cómo fue, porque vienen un montón de visitantes a las iglesias que nunca han recibido a Cristo y son hijos del diablo, son hijos de perdición.
Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces esta gente congregante en las iglesias, hermano, en vano perseveraron. Porque ni siquiera perseveraron. Y esta palabra que yo os he hablado, dice el apóstol Pablo, se hace cierta en vosotros para resurrección cuando perseveraron en ella. ¿Cuántos perseveran en la palabra de Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des un entendimiento verdadero con respecto a la religiosidad y a la verdadera resurrección, el ser verdaderamente hijo tuyo. La palabra de Dios, la palabra tuya dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo, solamente Él es hijo de Dios. No puede usted estar perseverando en algo que no cree mientras no haya sido inoculada en usted la vida eterna por medio del creer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede tomar parte en la resurrección de Cristo. Hoy celebramos la mayor victoria del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el momento para que usted diga: yo quiero ser parte de la resurrección de Cristo. Usted que está viendo a través de los medios, quiero hacerle una invitación. Si usted no ha abierto su corazón a Cristo, no puede tener resurrección. Si usted no ha abierto su corazón a Jesucristo, no tiene vida eterna. Pero hoy puede cambiar todo esto. Hoy puede cambiarlo si usted entrega su corazón a Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Entregue su vida a Jesús. Entregue su vida a Jesús. Abra su corazón al Señor y dígale de esta manera: Señor Jesús, ore conmigo ahí donde está. Señor Jesús, reciba la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Dame salvación y la seguridad de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró, usted ha nacido a la familia de Dios. Ahora el Espíritu Santo ya entró en su sangre, en su ser. Ese día el Señor le levantará en resurrección. Continuamos acá en la iglesia. Usted que está acá y nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, hoy es el momento para que usted cambie su destino. Venga a Cristo. Venga Jesús, venga al Señor. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús? Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. El Señor quiere darle salvación y vida eterna. El Señor no quiere que usted se pierda. El Señor no quiere que usted sea de aquellos que falsamente creyeron en Dios estando equivocados. Estando equivocados creyendo en el Señor, no perseveraron en la palabra ni tampoco fueron unos fieles. Pero hoy el Señor ha traído esta palabra para que hagamos una diferencia entre el creer en Dios y haber recibido la palabra y haber perseverado en la palabra. Hoy es el momento. No solamente usted sea un ser que diga yo creo en Dios, pero usted jamás dejó que Cristo entrara a su corazón. La Escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, cenaré con él y él conmigo. Venga Jesús, hoy es el momento. Entregue su corazón a Cristo. El Señor quiere salvarle. Somos la iglesia, la esposa del Cordero. Somos la iglesia del Nuevo Testamento. Póngase de pie. Venga Jesús. No le hablamos de cambio de iglesia ni de religión, sino de que usted tenga vida eterna. ¿Hay alguien? Hay alguien que entrega su vida a Jesús. Póngase de pie. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
somos del Señor. Vamos a terminar de invitar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Señor, gracias, porque tú nos has mostrado, Señor, la diferencia entre ser un religioso, Señor, y aquel que persevera y que ha creído a tu palabra y persevera en ella, para los cuales está destinado la resurrección por medio, Señor, de haber recibido en nuestro ser el Espíritu Santo. Despídanos en tu paz. Permite que podamos estar en la tarde, Señor, también a las 5 de la tarde, Señor, predicando cuando fueron abiertos nuestros ojos delante de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. De la misma iglesia tú eres.